Muy bien, estamos aprendiendo cómo pedir perdón. Luego, aquí pronto vamos a hablar de cómo perdonar. Pero seguimos aquí un poco más en pedir perdón. Porque muchas veces necesitamos pedir perdón y muchas veces necesitamos perdonar. Pero en pedir perdón, ¿recuerdan de lo que habíamos visto aquí? Perdóname por no cumplir mi promesa en devolverte el dinero. Y todo lo que la persona expresa aquí, noten. Perdóname, reconoce pecado por no cumplir mi promesa en devolverte el dinero a tiempo. Es específico. Y también pequé, reconoce pecado y pide perdón. Y luego pregunta, y eso es lo que debemos hacer, terminando con, ¿me perdonas? Para que la persona responde, ¿ya? Y necesitamos que responda. Y vamos a hablar de cómo debe responder. ¿Okay? Esta confesión expresa arrepentimiento porque pide perdón, es específico y nombra el pecado y termina pidiendo, por favor, ¿me perdonas? Y eso es perfecto. Ahora, menciono algunos temas en cuanto a pedir perdón. Uno es no ser siempre... en pedir perdón y perdonar, lo que es muy importante es el espíritu. Muchas veces, o algunas veces, ¿ya? La persona está arrepentida, pero no lo expresa bien. Y no expresa su pedir perdón bíblicamente. En tales casos, le ayudamos. Y le explicamos lo que debe decir. Discúlpame porque, bueno, tú sabes lo que he hecho y estoy muy arrepentido. ¿Me perdonas? ¿Qué ha hecho? Le preguntamos. ¿De qué exactamente me estás pidiendo perdón? Por el otro día te falté respeto. Recuerda, sí, muy bien. ¿Y me estás pidiendo disculpas o me estás pidiendo perdón? ¿Estás reconociendo que es un pecado? ¿Ya? En vez de, no está arrepentido. Puede ser que no está arrepentido, puede ser que sí, pero por no saber, usó la palabra discúlpame. Entonces, en tal caso, le preguntamos para aclarar y le orientamos y le ayudamos. No es necesario ser muy rígido, sino comprensible y amoroso en ambos lados en ayudar el uno al otro. Pero si hay arrepentimiento, hay humildad, hay amor. El amor nos va a llevar adelante y va a cubrir una multitud de pecados. Eso me hace recordar que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, como, ¿y el versículo, el amor cubre una multitud de pecados? ¿Cómo se aplica en esto? Y tienen muchas otras preguntas. Háganos llegar sus preguntas. Eso nos va a ayudar mucho y queremos ayudar. Entonces, durante esta serie de conferencias pueden hacernos llegar sus preguntas, inquietudes sobre el tema. Ahora, pidiendo perdón, muchas veces, usted lo va a notar, procuramos justificar nuestro pecado. Perdóname, sí, pero no hubiera, y ese pero es justificación. Sí, sin embargo, justificación. ¿Ya? Entonces, evitamos el pero, sin embargo, o para qué. Esas son justificaciones. No justificamos el pecado. Si estamos diciendo, ya yo hice tal cosa, pero ya la justificación anula la confesión. No estoy reconociendo culpa. Y culpa es lo que tenemos que tratar. Unos ejemplos. ¿Ya? Y la necesidad de ser específico. Vamos a decir, varones en la iglesia y van a una cancha y juegan fútbol. Fulbito. Y durante el partido unos se enojan y pecaminosamente.
y meten codo y se alteran y se frustran y con sus palabras y con sus acciones exceden y reaccionan en la carne tratando de divertirse en el fútbol. Y no responden bien y les gana la carne y se enojan y por poco se pelean, pero por lo menos se pelean verbalmente y es feíto y no edifica a nadie. ¿Ya? Quiero decirles algo. En la cancha se mide la madurez espiritual. En el matrimonio se mide la madurez espiritual. En el colegio se mide la madurez espiritual. Ahí se ve nuestro verdadero ser. En la familia se mide la madurez espiritual. Como hijos responden a sus hijos, a sus padres, y como padres guían a sus hijos. Se mide la madurez espiritual en la familia. Volviendo a la ilustración de la cancha y el deporte de fútbol. Y hay, los ánimos suben muy arriba. Y pecamos. Terminando el partido muchas veces, frecuentemente, alguien se siente mal porque sabe lo que. Dice, hermanos, perdóname si por ahí he ofendido algo. Ya ustedes saben, fútbol es fútbol y perdóname si en algo yo les he ofendido. ¿De qué está reconociendo? Nada. Pero eso, como le ayuda a satisfacer o amortiguar su conciencia, porque sabe que ha pecado. Y los que escuchan eso y jugaron, y no estaban en la pelea con él, escuchan eso, ya no ha reconocido nada. Está procurando cuidar su imagen. Quiere aparentar bien, pero no ha reconocido nada. Lo mismo en el matrimonio. Entonces, mejor decir, hermanos, todos juntos, Felipe, o Juan, o Alberto, o aquí, o los tres, hermanos, yo les he gritado, me mostré, me porté muy mal, me enojé carnalmente ante todos, porque sucedió delante de todos. Perdónenme. ¿Me perdonan por mi enojo? Y eso, ahí es la manera de hacerlo. Porque fue delante de todos. Y también estoy reconociendo específicamente. Pero perdónenme por ahí, por si en algo los he ofendido. Ese es todos, ya entiendo. Ya está cuidando su imagen. Hermanos, ¿vamos a cuidar nuestra imagen o vamos a glorificar a Dios? No podemos hacer los dos. Y si vamos a glorificar a Dios, tenemos que humillarnos y reconocer nuestras faltas. Y si no reconocemos nuestras faltas, los demás saben. Y nuestra imagen en nuestra mente sube porque estamos protegiéndolo, pero delante de otros cae. Pero cuando no nos importa nuestra imagen y somos muy sinceros y humildes, perdóname porque te grité, perdóname porque me enojé, perdóname porque reaccioné mal. Y la otra persona dice, yo te perdono. Y boom, nuestros hijos escuchan eso, nuestra esposa escucha eso, nuestro esposo escucha eso. Los demás jugadores en la cancha escuchan eso, se sana. Cristo, Dios es glorificado. Y, contrario de lo que pensamos, ya quedó, serruché en el piso, ya. No, el respeto se eleva a la persona que se humilla. Pero la persona que protege su imagen, su prestigio, cae. El efecto es el opuesto de lo que nos imaginamos. Ahora, en el matrimonio lo mismo. Y la dama que dice a su esposo, o el esposo a la esposa, pero la esposa dice,
Amor, perdona, ella hace bien, hace mal, se porta mal, resiste a su esposo y se queja, grita. Perdóname, amor, si no he sido la mejor esposa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está reconociendo? Nada. Específico. Específico. Y humildad. Necesitamos frescura de integridad, honestidad en nuestras vidas. Pero eso requiere la gracia de Dios. Y si vamos a querer la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Requiere humildad. Y eso es donde luchamos. Poca humildad. Poca humildad. ¿Y quién aquí no? Seguramente usted está tal vez en este momento muy incómodo, muy incómoda. ¿Y quién no está incómodo? Somos orgullosos, necesitamos crecer, pero tenemos que admitir, soy orgulloso. Y ese es el primer paso de humillarnos y atacar lo que nos impide, la falta de humildad, para recibir la gracia de Dios. Bueno, suficiente en eso, avanzamos. Pero hijos necesitan la gracia de Dios. Padres necesitan la gracia de Dios, ser humildes y no decir a hijos, perdóname si no he sido su mejor padre. ¿Ya? Entonces sus hijos años luego le gritan y le insultan y tú haces, mira. Perdóname por no amar a su madre. Perdóname por no controlar mi enojo. Perdóname por maltratarte pero ser específico, perdóname por no ser el mejor padre. Y la humildad va a restaurar muchas relaciones. ¿Recuerdan la ilustración en el inicio? ¿Cuántos Pacos se presentaron en la oficina del periódico principal en Madrid? Muchas relaciones necesitan ser restauradas. Y la gracia de Dios, recibida por la humildad que expresamos, lo puede hacer. Seguimos. Si el ofendido le perdona, el ofensor debe agradecerle. Gracias por perdonarme. Gracias. Y listo. Y debe aceptar y creer que ha sido perdonado. Ahora, a veces el que perdona luego saca la luz y lo menciona luego, a veces años luego. Y uno queda con la boca abierta. ¿Qué? Eso ya tratamos hace 5 años. ¿Por qué lo sacas ahora? Tú me dijiste que me perdonaste. Ya es una falta. Confróntale. Porque está retractando su perdón, no está cumpliendo con su promesa y lo ha mencionado a otros. Y él debe arrepentirse y pedir perdón y le perdonas por retractar su perdón. Pero si no le perdona, entonces los dos deben resolver la ofensa con la ayuda de otros. Buscan ayuda de una o dos otras personas, porque no puede quedar ahí. Estoy hablando de hermanos en la misma iglesia, o hermanos, quizá uno en una iglesia y otro en otra iglesia. Y hablamos de qué hacemos si uno es creyente y otro no es creyente, o están en diferentes iglesias. ¿Cómo podemos buscar la ayuda de uno o dos más para llegar a el perdón que se debe lograr a tener y la restauración de la relación? Bien, seguimos. ¿Cómo se practica el perdón? Ahora, eso fue antes, ¿cómo pedir perdón? Ahora, ¿cómo se practica el perdonar? ¿Listos? Me aseguro que he sido perdonado por Dios. Primero antes de perdonar a alguien, necesito asegurarme que yo he sido perdonado. ¿Perdonado por quién? Por Dios. Si no he sido perdonado por ahí, debo comenzar. Y examino a mí mismo. ¿En algo he fallado? ¿En algo he faltado?
Tengo ese 5%, 10%, 20%, entonces abarco eso. Me examino primero. Y entonces reconozco mi parte primero. ¿Recuerden? Mateo capítulo 5, versículos 22, 23, 24, que dice, ya, deja ahí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Reconsiderándote a ti mismo. Primero es la autoexaminación. ¿Cómo estoy? Y me humillo. Antes de ir a una persona, hablarle de su falta, debo examinarme, debo humillarme. Y el humillarme me ayuda a mí a recibir la gracia de Dios. Porque cuando yo hablo a otro de su falta, el otro tiene que humillarse, reconocer su falta y también tiene que arrepentirse y pedir perdón. Para hacer eso, ¿qué necesita? La gracia de Dios. Para recibir la gracia de Dios, ¿qué necesita? Humillarse. Debo reflejar lo que Él necesita. Debo humillarme y debo mostrar gracia para ayudar a la otra persona a humillarse y recibir la gracia que necesita. Bien, seguimos. Deseo perdonar y mantengo ese deseo en mi corazón. En la profundidad de mi corazón, debo amar a el que me ofendió y desear su perdón. El deseo no es darle machete, venganza, justicia, corregir lo que me ha hecho, cobrar una deuda o hacerle quedar mal delante de otros. Son motivos que no agradan a Dios. O darle duro y ser claro, yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que me ha hecho. No, eso no es el espíritu con el cual nos ha llamado Dios para obedecerle. En mi corazón deseo su perdón. No lo he ejecutado, estoy esperando el momento. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez no están convencidos todavía que no se debe perdonar aunque no se arrepiente. Quiero convencerle que si no esperamos y buscamos su perdón, eso es mucho más difícil que simplemente perdono y chao. Que luchar para su perdón. Pero quiero convencerles más adelante con mayor enseñanza de la palabra de Dios que el perdonar es condicional, pendiente el arrepentimiento. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Espirituales en qué manera? En el discernimiento, no que somos superiores. Y ese es altivez, orgullo. Sino, y salimos a buscar. Restaurarle habla de mi motivo. Ganarle, restaurarle. Mateo 18:15 y Gálatas 6:1. Busco mi ofensor en humildad. Me voy y le busco. No, pero él sabe dónde vivo. Él sabe dónde estoy. Él sabe lo que ha hecho. Que él me busque. No, yo le busco a él. Como dijimos anteriormente, hay ciertas ofensas que son muy tan fuertes contra nosotros que no es prudente que la persona le busque en persona porque puede salir perjudicado porque la persona es peligroso. Pero usando la sabiduría y la prudencia, debo buscar a mi ofensor
Y si sigue humillándome, insultándome, tal vez ya hasta donde podemos. ¿Y para qué seguir confrontando si no responde? Entonces oro por él o ella, esperando una oportunidad en el futuro. Puede pasar años, pero sigo luchando o sigo orando dentro de las posibilidades que Dios me da. Pero buscar a mi hermano o hermana con espíritu de mansedumbre. Siguiente, si hubiera pecado en mí, por mi lado, primero pido perdón por lo que yo he hecho. Siguiente, hablo con mi ofensor de su pecado. Entonces, si hubiera por mi lado, cubro eso primero. Y luego de solucionar eso, hablo con mi ofensor de su pecado. Ahora, a veces no es tan fácil que una persona se da cuenta si tiene culpa o no. Eso es especialmente, me refiero aquí, y debemos tener unas enseñanzas, una conferencia, una serie de enseñanzas acerca de lo que llamaría abuso sexual, en los casos de abuso sexual, para ayudar a muchos de nosotros. Oh, mi corazón late por los que están muy afectados por pecados del pasado. Entonces, cuando una dama es pequeña, cuando el varón es pequeño, y a veces algo sucede por una persona, a veces mayor de edad, o es decir, adulto, o una persona que simplemente tiene unos años más, pero no es adulto todavía, pero defrauda y peca en forma de un abuso sexual al pequeño o pequeña. Y no sabiendo en la manera en que Dios nos ha creado, la pequeño se da cuenta, esto no agrada a Dios, no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarlo, y no sabe si tiene la culpa o no tiene la culpa, y no sabe qué hacer. Le debemos ayudar en discernir y a ver dónde reside la culpa. Y muchas veces tan pequeños que saben que está mal, pero no saben en qué está mal y quién lo ha hecho, y atribuyen la culpa a sí mismos cuando no corresponde esa culpa a la otra persona. Eso debemos tratar, pero no podemos en esta conferencia. Pero lo vamos a procurar hacerlo en el futuro. Y dar unas enseñanzas precisas para ayudar a personas en esa forma. ¿Okay? Siguiente, luego que reconoce su pecado y pide perdón por su ofensa, lo declaro perdonado. ¿Okay? Cuando reconoce, se arrepiente, expreso verbalmente a la persona que le perdono. Y eso es lo que le digo. Le digo, te perdono. Y de sencillo, se acabó. ¿Sí? Pero no debe ser así. Yo te perdono. Si no, recuerden, hablamos mucho, no por palabras, comunicamos mucho, no con la boca, sino con el espíritu y con el rostro, con la actitud. Bien, entonces expreso, te perdono, pero les voy a enseñar el error que vemos muchas veces. No digas algo como esto. No te preocupes. No fue para tanto. Ya está bien, realmente no fue nada. Ya pasó, ya no te preocupes. No es la manera de responder. Simplemente decir, te perdono. Y dar la mano o una sonrisa, si es imprudente dar la mano, un abrazo en algunos casos, abrazar a otros, dar la mano, otros una sonrisa. Pero no decir, no te preocupes, no fue para tanto, ya está bien, realmente no fue nada. ¿No fue nada? ¿No debía preocuparse? ¿No fue para tanto? Sí fue para tanto. Sí debía preocuparse, porque era pecado.
A veces cuando la persona se humilla y reconoce su pecado y nos pide perdón, es incómodo. Es incómodo para ambos. Y la persona que está pidiendo perdón está incómoda. Y la persona que debe perdonar, incómoda. Y trata de mostrar amor y alentar al otro y pasar el mal momento un poco vergonzoso y responde no correctamente, no bíblicamente. No es necesario y es totalmente erróneo, equivocado. No te preocupes, debía preocuparse. No era para tanto, era para tanto. Ya pasó, ya lo olvidé, ya te perdoné hace tiempo. ¿Cómo es que no puedes perdonar hasta que te pida perdón? Y cuando ya te pide perdón, no minimizar el pecado que fue cometido. Él lo está reconociendo y debemos afirmar que está haciendo lo correcto al decir, te perdono. Suficiente. Otras cosas que no debemos hacer son, no reprendo o doy una lección en el momento que perdono. Como por ejemplo, estas palabras. Sí, te perdono, pero que no lo hagas otra vez. ¿Ya ves? Verás. O te perdono, pero ya sabes cuánto me has hecho sufrir. Ya no te imagines. Te perdono. Hace tiempo debiste hacer esto. Te perdono. Todo este problema comenzó en el día que tú... No, esas palabras no ayudan. Te perdono. Ahora, la próxima vez, cuando me pides prestado dinero y no me puedes devolver, no me evadas y No, es te perdono. Se acabó. No dar lección, no dar duro, no reprender. La reprensión es de más. No es el momento de reprender. No es el momento de orientar como él debió hacer. Sino, te perdono. Tratar el pecado. Ahora siguiente, la respuesta correcta es, te perdono. Apréndelo. Te perdono, porque usted va a estar tentado a decir, yo he estado tentado antes de aprender esas cosas, no te preocupes, porque me sentí un poco incómodo, pero luego me dije, pero ¿cómo puedo responder así? Estoy minimizando el pecado, él debía arrepentirse. Y simplemente decir, te perdono. Vas a notar que estarás tentado a decir muchas otras cosas para aliviar a la persona y pasar el mal rato. No, afírmele que le ama y que está haciendo bien simplemente con te perdono. Mostrar algún gesto físico de perdón, ¿ya? Cuando es apropiado, dos varones o dos damas, ¿ya? Cuando es apropiado, un abrazo, si no, estrechar la mano, y si no, y a veces ni eso, porque el pecado es tan fuerte que estrechar la mano puede incomodar al afectado. Una simple sonrisa, o por lo menos, si no se puede llegar a ni una sonrisa por el drástico efecto del pecado, ¿ya? Te perdono y luego orar por la persona y pedir que Dios le dé un amor especial para esa persona. Sin embargo, una expresión física es en alguna manera dentro de lo prudente y adecuado es lo mejor, porque lo que queremos es restaurar, no solo cubrir o arreglar, solucionar el pecado, sino restaurar la relación interpersonal. No hablo más de la misma ofensa con otros,
o con el ofensor. No medito o pienso en la ofensa. ¿Ya? Ay, se solucionó, se terminó, se acabó. No es necesario tratarlo más. Ahora, si la persona necesita ayuda en restaurar y vencer un hábito dominante, ya otros o algunas personas pueden encargarse de ayudarle, pero este pecado en este día que fue hecho está solucionado. Tomo pasos para restaurar la relación interpersonal que ha sido dañada o quebrantada, usando la sabiduría dentro de diferentes contextos, de diferentes ofensas, etc. Y si no se arrepiente, ¿qué hago? Mantengo el deseo de perdonar en mi corazón. Si no se arrepiente, bueno, sigo luchando para su arrepentimiento. Eso es lo que Cristo nos ha llamado a hacer y orar por su arrepentimiento. Hacer todo lo que puedes para lograr su arrepentimiento. Lo fácil es, ya lo olvidé, ya pasó, ya lo perdonó, cuando no hay arrepentimiento y la persona sigue con su culpa. Jesús, Mateo 5, Pablo, Romanos 12, y también en Lucas, Jesús enseñando, nos llama a amar a los que nos abusan y nos maltratan. Y dentro de lo que podemos, procurar su arrepentimiento y que estén libres de su culpa. Cuando el perdón es completo. ¿Cuándo es completo? Eso es lo que queremos tratar ahora. Avanzando lo más rápido, porque cuando viene la siguiente sección de sesiones, mucho más queda con nosotros para aprender mucho más en cuanto a el perdonar. Le va a ayudar en su vida. Si tiene pregunta, háganos saber. ¿Okay? Cuando el perdón es completo, cuando la relación entre las personas afectadas está restaurada. Por lo más que se pueda restaurar por la gracia de Dios por este lado de la eternidad. La restauración. Primero, hay 3 cosas que necesitamos considerar en la restauración. Número 1, el ofensor o el que pecó necesita restauración. ¿Okay? Necesita restauración. Con Dios y con los que Él ha afectado. Siguiente, muchas veces la persona afectada, el ofendido, necesita ayuda. Un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? El esposo, y no siempre es así, pero es un ejemplo, doy. El esposo comete adulterio. Necesita ayuda, restauración con Dios y con su esposa. Muchas veces no olvidemos, ella necesita restauración. Ella necesita ser restaurada, ayudada. Okay. Siguiente, tercero, la relación interpersonal entre el ofensor y el ofendido. Ya sea por cualquier tema, sea una discusión sobre dinero o sobre un intercambio de palabras, etc. Bien, entonces restaurar la relación entre las 2 personas. Primero, cada uno con Dios y el ofensor con Dios. Y el ofensor con su ofendido. Y el ofendido muchas veces necesita ayuda. Y luego la relación mutua entre ellos 2. 3 aspectos en cuanto a la restauración. Bien, ¿está conmigo? ¿Cómo va? ¿Bien? Espero que no le canse mucho y que esto esté ayudándole en su vida espiritual. Dios quiere algo más que solamente una ofensa perdonada. Quiere una relación interpersonal restaurada. Bien, usted puede mencionar o recordar algunas personas en la Biblia que tenían resentimiento.
Piensen en el libro de Génesis. ¿Okay? 10 hermanos de José, Raquel, Lea, Esaú, Labán, los hijos de Labán, Sara, Agar, Ismael, cantidad de personas, Jacob, Esaú, y usted puede pensar en muchas personas que tenían resentimiento en la Biblia. Estudian ellos la vida. ¿Por qué estaban resentidos? ¿De qué? ¿Qué produjo? ¿Qué sucedió? Que tenían resentimiento. Raquel, porque no pudo tener hijos, y su hermana sí. Y Lea, porque su hermana tenía el afecto de su marido y ella no. Estudien los casos en la Biblia, eso le va a ayudar mucho. Pero avanzando, resumen del perdón bíblico y algunas ideas falsas. ¿Ya? Ese es el resumen de lo que hemos visto. Es un mandato, no es una opción. Perdón bíblico es un mandato. Cuando hay arrepentimiento y se pide perdón, no hay opción para el creyente. Tenemos que perdonar como Dios nos manda. El siguiente, es condicional. El otro es incondicional. Se debe perdonar, no importa lo que el otro haga. Eso es falso. ¿No le convenzo? Quede conmigo. Vamos a seguir estudiando ese tema. Número 3, es una culpa exonerada. El otro es disculpar. Discúlpame. Cuando debe ser, perdóname, porque hay culpa. El otro es una decisión de la voluntad. El otro es un sentimiento de las emociones. Eso es falso. Recuerda, tenemos sentimientos, pero no seguimos los sentimientos. Seguimos la palabra de Dios y mi decisión está basada en la palabra de Dios. Es una decisión, no es un sentimiento. Ahora seguimos dando un repaso. No es recordar, es no recordar la ofensa. No estoy meditando en la ofensa. Estoy ahí meditando en las cosas correctas que agradan a Dios. No estoy ahí repasando, meditando en lo que me hizo allá. No. Y el otro es olvidarse de la ofensa. Y las personas dicen, pero no puedo olvidar. Olvidar no es perdonar. Dios no manda que usted olvide, manda que perdone y no estar meditando, recordando la ofensa. Es una responsabilidad. El otro es una consecuencia. No, es una responsabilidad. Es una consecuencia, eso va conectado con sentimientos y el olvidar, que es idea falsa. Es confrontar, persistir hasta recuperar al ofensor. Pero la idea falsa es consentimiento, dejarlo así nomás. Muchos creyentes creen así. Y no es bíblico. Usted no va a encontrar esta idea en la palabra de Dios, consentir. Eso es lo que los corintios hicieron con el fornicario en 1 Corintios 5. Se obtiene la victoria siendo activo, haciendo bien al ofensor. Y el siguiente se obtiene la paz siendo pasivo, evitando y no haciendo daño al ofensor. ¿Notan la diferencia? Uno es activo. Busco, lucho para absolverle de su culpa. El otro me interesa más en, ya pasó, y mi paz. Para no estar incómodo, porque es incómodo luchar para el bienestar y libre de culpa de mi ofensor. Y es pasivo, ya lo dejo así. ¿Nota la diferencia? Dios nos llama a amar y ayudar a los que maltratan, nos abusan. ¿Y quién no puede hacer eso? Nadie,
sin la gracia y sin la fuerza de Dios, nadie va a poder vivir para Dios bajo su propia fuerza. Con su propia fuerza no va a poder. Necesitamos el Espíritu Santo, pero con Él podemos y debemos. Quede conmigo para aprender más cómo tener una victoria única en su vida en la siguiente sesión. Dios te bendiga. Nos veremos pronto.